mañana fresca, agradable esta en el Valle de la Aburrá. Miren ustedes, hay una temperatura todavía a esta hora de 17 grados centígrados, estaba en 16, acaba de modificarse el indicador de temperatura. Apenas para empezar bien un buen fin de semana de fiesta electoral y democrática. Tenemos una enorme responsabilidad, pero además una gran oportunidad este fin de semana. Y lo que viene, lo que debemos hacer el domingo no es, como hemos advertido muchas veces en este Consejo de Redacción, no es un asunto menor. ¿En manos de quién vamos a dejar nuestros territorios, nuestras alcaldías y nuestras gobernaciones? Y me refiero en este escenario al escenario nacional. Es de enorme responsabilidad. Ellos tomarán las riendas a partir del 1 de enero del siguiente año. ¿Quién se va a encargar de los destinos de Antioquia, por ejemplo? ¿A quién le vamos a dejar esa enorme responsabilidad? Que además es un tremendo orgullo trabajar para Antioquia. 6 de la mañana, 40 minutos. Advertimos que hoy tendríamos autoridades. Queremos revisar muy al detalle el escenario. ¿Estamos listos para la convocatoria a las urnas este domingo a partir de las 8 de la mañana? Nuestro servicio informativo comenzará a las 7 de la mañana. Ya está con nosotros el señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Conversemos en detalle. Gobernador, bienvenido, muy buenos días, muy expectantes, muy emocionados, conscientes de la responsabilidad, pero invitando a una fiesta que debe ser democrática. Hablamos con el coronel Martínez, se lo encontró, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, nos decía en su jurisdicción, con 6 municipios muy identificados, listos para la jornada. ¿Estamos listos en Antioquia? Buenos días. Buenos días a Felipe, buenos días a todos los miembros del Consejo de Redacción y a los antioqueños y antioqueñas, un gran abrazo. Sí, hemos venido trabajando en forma muy intensa con todas las instituciones para lograr al máximo esa tranquilidad y esa seguridad que debemos tener el día de las elecciones. Tuvimos el día martes precisamente el Consejo de Seguridad Departamental y inmediatamente después la Comisión de Seguimiento Electoral con la representación de los distintos partidos, con la registraduría, con todas las instituciones. Entonces, venimos también acompañando el Plan Democracia con la fuerza pública, pero hay que seguir pues en la labor muy intensa. Mire, ayer estábamos tomando algunas decisiones con el registrador nacional y con otras instituciones para lograr ese gran cometido que hemos intentado y que intentaremos hasta el final, y es que en Antioquia no se tenga que mover ninguna mesa de votación. Y hasta el momento así es. Ayer, por ejemplo, definimos algunas mesas que van a ser atendidas por la Registraduría Nacional, en el sentido de son mesas muy lejanas para llevar allí con helicóptero el material y los jurados. Algunas que estaban decidido que fuera helicoportado, vamos a poder hacerlo en forma terrestre. Otras las va a asumir la propia gobernación de Antioquia, que con el helicóptero de la gobernación va a llevar material a algunos municipios, sobre todo en el oriente de Antioquia. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos en todos los frentes para que los comicios del domingo, como debe ser, sean, como usted lo ha dicho, como yo lo he dicho y como en cierta medida lo he vivido toda mi vida, una fiesta, la fiesta de la democracia. Yo he contado en muchas ocasiones, y lo hago nuevamente porque es un orgullo para mí y es algo que guardo en el corazón, como cuando tenía 4 o 5 años, me acuerdo que mi padre nos llevaba a las votaciones, que en esa época eran una fiesta muy distinta, pero muy multicolor, porque no había tantas restricciones como las hay hoy, en el sentido de las banderas y las camisetas de los pregoneros y todo esto. Y como nuestro padre nos hacía introducir el dedo en la tinta roja para ir untándonos de democracia. Entonces siempre hemos vivido ese día de elecciones como esa gran fiesta de la democracia. Sigamos haciéndolo y para eso estamos haciendo todo el esfuerzo. Hay amenazas, yo no puedo dejar de decirlo, en el sentido sobre todo de tratar de coartar la libertad del voto. Por eso yo quiero reiterarle a los alcaldes, alcaldesas, a los ciudadanos, para que denuncien cualquier situación en ese sentido, sea de grupos armados al margen de la ley,
o sea de cualquier otro actor, para que busquemos no solo que las elecciones sean supremamente masivas, copiosas, que salgamos a votar todos, sino que lo hagamos con total libertad. Gobernador, precisamente en ese sentido de la libertad con la que hay que salir a votar, hay dos cosas importantes. Uno, usted ya lo acaba de mencionar, la denuncia, pero quisiera su mensaje directo para los ciudadanos que en este momento se sienten intimidados para salir a votar. ¿Usted qué les dice a ellos y a dónde pueden acudir? Y un segundo asunto es el anuncio del gobierno nacional frente a ese pago por denuncias de compra de votos. ¿Eso está claro? Porque eso se anunció esta misma semana e incluso no había ni decreto. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Bueno, dos cosas entonces. Uno, sí, a los ciudadanos decirles, no se dejen intimidar por nadie. Cuando ustedes estén en la urna, allí están solo ustedes. Nadie sabe su voto, nadie conocerá su voto. El voto es íntimo, libre, personal, secreto, en la medida en que uno no lo quiera hacer público. El que lo quiera hacer público tiene todo el derecho también. Entonces, no se dejen intimidar, en primer lugar. En segundo lugar, si hay intimidación, denúncienla. Y yo diría que la denuncia, pues, se puede hacer a cualquier institución y a todas. Se puede hacer a la alcaldía, se puede hacer a la policía, se puede hacer a la Procuraduría, a la Registraduría, a la Gobernación, se puede hacer a un medio de comunicación. Tal vez el mejor, porque uno da un teléfono o un nombre, pero el mejor vehículo es en el que usted tenga confianza como ciudadano. Hay un ciudadano que puede que no tenga confianza en cualquiera de esas instituciones, para no mencionar ninguna. Pues entonces diríjase a otra. Si no, un medio de comunicación local, un medio de comunicación departamental. En todo caso, no guarde silencio frente a cualquier intimidación de la que usted sea objeto o que usted conozca, porque puede ser que usted como ciudadano esté viendo que están intimidando o que están... Porque ese es uno de los peligros, y yo lo he dicho y lo tengo que decir, que veo más en esta elección, y sobre todo proveniente de los grupos al margen de la ley. Y eso lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Y no solo sucede en Antioquia, sino en otras partes de Colombia, porque han tomado una actitud supremamente perversa, que ellos no van a impedir las elecciones, no van a atacar las elecciones, sino que van a tratar de intimidar al ciudadano para contaminar con esa intimidación y con esa instrumentalización al ciudadano. Pero los ciudadanos en Antioquia ya hemos sido objeto de esas intimidaciones. Ya hemos sufrido y hemos sabido superarlas y vamos a volver a hacerlo. Y frente al tema de los anuncios del gobierno nacional, pues honradamente tengo que decirle que eso es otra de las improvisaciones, porque una cosa que, como usted lo dice hoy, pregúntele a alguna persona si sabe eso cómo funciona, si sabe eso cómo se va a tramitar, pregúntele a una autoridad. Es que la improvisación es hoy el modo de actuar. Si uno va a tomar una decisión de esas, pues obviamente la organiza, la anuncia con la debida anticipación. Tengo entendido que el gobierno nacional sacó un decreto el 1702 para todo el tema de elecciones, y eso no tiene ese componente. Entonces, ¿en qué estamos? Improvisación sobre improvisación, pero los ciudadanos tienen su ruta, que es la que yo he mencionado: institución que les merezca confiabilidad y ruta que les merezca confiabilidad, y las opciones son bastante amplias: policía, procuraduría, fiscalía, registraduría, personería en los municipios, la propia alcaldía, la gobernación, Teleantioquia, un medio de comunicación local, pero no guardar silencio. Gobernador, usted ha sido muy enfático en la importancia de la libertad de los ciudadanos al momento de acudir a las urnas. Yo le quiero plantear otro panorama, el de los candidatos.
la seguridad, porque muchos de ellos han planteado, creo que si no estoy mal, más de 60, algunas denuncias por amenazas. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad de esos candidatos y candidatas? Sí, yo tengo que reconocer que el trabajo de la fuerza pública ha sido extraordinario, se han multiplicado en todo el territorio departamental y en todo el país. Las solicitudes son de todas partes, en muchos municipios solicitan, lo hacen los alcaldes y las comunidades, lo hacen prácticamente en forma cotidiana. Imaginen en fecha de elecciones, mándenos más policías, es que solo tenemos tantos policías, es que apóyenos con ejército, y eso se ha logrado multiplicar al máximo, pero obviamente hay una limitación final de personal. Pero en el Consejo de Seguridad Departamental y en la Comisión de Seguimiento Electoral tocamos con Procuraduría, con Defensoría, con Policía, con Ejército y con la Unidad Nacional de Protección el tema específico de las amenazas a candidatos y la protección a los mismos. La cifra que en ese momento se mencionó es de 95, se han tramitado directamente 95 denuncias sobre amenazas, y allí la UNP dio, digamos, un resumen de cómo las ha atendido. Inicialmente se hace una valoración y después de la valoración se toman decisiones. Estas se le da una protección de este tipo, esta es otra protección, y lo que puedo decir es que allí la Unidad Nacional de Protección y las distintas fuerzas mostraron cómo han atendido las 95 denuncias. No todas se han atendido con protección, porque algunas se valoraron y podían manejarse de otra manera, pero todas han sido atendidas y respondidas. Bueno, ahora voy a terminar esta ronda de elecciones porque tengo dos preguntitas ahí que hacerle, la carta y cositas que hay que usted mandó, pero mire esta. ¿Dónde va a estar el domingo? El domingo va a ir un centro de mando unificado, va a ir a las regiones y van a activar el tema de ese sistema de vigilancia en los municipios nuevos, a ver si se estrenan en directo, esa inversión tan grande que se hizo con las cámaras en diferentes regiones, se van a activar y las vamos a estrenar el domingo. Sí, Juan, a ver, primero, el domingo voy a estar aquí en Medellín, pero Sí. también voy a viajar a una región. No lo tenemos todavía definido porque estamos analizando distintas opciones que tengan, digamos, el mayor contenido simbólico democrático. Claro. Pero como siempre lo he hecho, estoy en Medellín, pero también Dando voy vuelta, a claro. alguna región, a algún municipio del departamento, porque el gobernador de Antioquia, y el gobernador de Antioquia es gobernador en Medellín, en el área metropolitana, pero en todos los demás territorios. Allí seguramente me acompañarán el general Fajardo del Ejército, el coronel Martínez, que los acompañó hoy en la mañana, el secretario de Seguridad y otros miembros del equipo de gobierno. El segundo tema era el de... El de las cámaras. El de las cámaras. Esa inversión Sí. que se hizo, ¿será que la estrenamos el domingo? Esa Sí, sí. vigilancia por video y esos nodos. Claro, digamos que va a ser la primera puesta en escena. Allí tenemos una inversión que yo creo que está superando los 200.000 millones de pesos en conjunto con muchas de las alcaldías municipales del departamento. Y ese sistema que tendrá un nodo departamental y 8 nodos subregionales va a ponerse a funcionar en su primera, su primera puesta en escena el domingo. Seguramente todavía habrá puntos en los de terminaremos de ajustarlo en los 2 meses finales de noviembre y diciembre, pero este domingo vamos a darle el primer uso a ese componente de seguridad tecnológica para todo el departamento, que esperamos que en este caso y de aquí para adelante sea fundamental en el ataque a la criminalidad y en la convivencia y la seguridad ciudadana. Entonces, veo que usted está mejor informado que prácticamente, no que el gobernador, pero sí que muchos miembros del equipo de gobierno, porque ayer por la noche estaba hablando con Osvaldo precisamente del tema y me dijo, lancémoslo, inaugurémoslo, entreguémoslo definitivamente el domingo, y le dije, no, pongámoslo a funcionar, pero dejemos el lanzamiento para después. ¿Por qué? Porque si lo lanzamos y ya institucionalmente el domingo, las elecciones se lo tragan. Pierde la fuerza, pierde la fuerza. Le confieso para que vea que estamos sobre la jugada. Muy bien, Gobernador, un asunto, y Juan lo estaba mencionando. Nosotros esta semana pudimos detenernos un poco en esta carta, que es la carta que usted esta semana le envía
al presidente de la República y al ministro de Transporte William Camargo, donde, como comentábamos ese día, y por aquí está el final, pues usted les propone una mesa, instalar una mesa técnica de trabajo, Gobernación, Ministerio, para revisar la inclusión y la definición del recurso necesario para terminar las vías 4G. Ya le respondió el Gobierno Nacional. Ese tema es tan importante que incluso ayer, y lo vieron quienes siguieron el debate, la Academia definió los temas y las preguntas, y esa pregunta quedó incluida para saber los candidatos cómo resolverían, en el caso de ser gobernador, este tema de la finalización de las 4G en Antioquia para que realmente le sirvan, más que al territorio, incluido el territorio, le sirvan al país para su desarrollo. ¿Esto cómo va? ¿Ya le respondieron? No, Felipe, acuérdese que ese tema lo hemos tocado aquí en Consejo de Redacción, casi que de aquí salió el primer pronunciamiento público, el primer borrador de la carta, digamos. Y en aquella ocasión, pues no respondieron, y ahora tampoco han respondido. Pues puede ser que están muy atareados ahora en la época preelectoral. Esperemos que en la semana siguiente a elecciones se responda. Y se responda positivamente, porque en el sentido de lo primero que hemos dicho, pues instalemos la mesa y vamos a buscar una solución con la mesa de trabajo. Pero yo se lo digo también francamente, como le decía ahora Juan, yo mandé la carta obviamente porque quiero buscar la solución y obviamente porque quiero buscar que se instale la mesa y avancemos en esa conversación. Pero también la estáis dejando como una constancia histórica, porque yo he venido hablando sobre esto desde hace 6 meses, yo he venido hablando, como lo digo en la carta también, desde el inicio de mi gobierno, en el que al anterior gobierno le dije, hombre, ¿por qué no nos entregan inicialmente el tramo 2 de la vía al mar, para nosotros acompasarlo con el tramo 1 que estamos haciendo? Nada. Y se empezó en el 2022, cuando se debía haber empezado en el 2019, 3 años después. Claro. Y ya llevamos un retraso. Y el retraso ahora se sigue aumentando. Y con lo que pasó en la aprobación del presupuesto, lo que vemos es que el retraso va a ser mayor, porque los recursos para el tramo 2 de la vía al mar quedaron muy reducidos, los que estaban, digamos, vegetativos. Entonces el ritmo de la obra va a continuar siendo el actual, que es raquítico. Y eso nos va a llevar a que se termine el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, se entregue, como seguramente se hará en el primer semestre del próximo año, porque nosotros lo dejamos en el 95%, y la instalación de los equipos electromecánicos empiece a postergarse y empiece a alargarse. Y la terminación del tramo entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo, tramo 2, empiece a alargarse y a postergarse más. Eso sería absolutamente grave, increíble, y hacia allá vamos. Se los digo, lo digo en la carta y se lo digo a los antioqueños, hacia allá vamos. Una inversión de varios billones de pesos en el túnel y una inversión, póngale usted, de unos 8 o 9 billones de pesos en todo el corredor, interrumpida por un tramo atrasado. Gravísimo para Antioquia y para el país. La misma situación en Pacífico 1. Entonces, yo creo que los antioqueños y antioqueñas y los colombianos en general debemos tener una atención especial sobre ese panorama que se viene. Eso es como en la novela de García Márquez, crónica de una catástrofe, de una crisis anunciada. Pero lo vemos absolutamente negativo respecto a la responsabilidad del gobierno nacional. Eso lo tendrá que resolver Antioquia. O sea, con el gobierno nacional no podremos contar para resolver esa situación. O hay que presionar, insistir y demostrar que es el gobierno el que no quiere. O eso dependerá del gobernador que gane. ¿O qué solución hay? Porque no nos podemos dar ese lujo con esto en un 95% y dejarlo ahí. Yo no me puedo meter en esos temas de lo que viene en la elección. Acuérdate que soy en eso muy cuidadoso. Pero obviamente que los que vienen van a tener la responsabilidad directa, ya claro. Eso van a tramitarlo, los que vienen tanto en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia. Esto es un tema que tiene que ser de todos los antioqueños. Tiene que estar la bancada antioqueña, que yo quiero decir ha estado muy firme y muy atenta sobre el tema, pero no le puede voltear la mirada. A mí me parece que la bancada hizo un ejercicio tremendo en el que yo los acompañé,
pero después de eso, después de la reunión que tuvimos con los ministros en la Comisión Cuarta, votaron el presupuesto sin incluir las partidas que nosotros estábamos pidiendo en aquella ocasión. Eso hay que decirlo con franqueza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que perdimos? No. Quiere decir que esa no se ganó, pero hay que seguir. Pero yo digo que Antioquia tiene que estar unida frente a ese gran propósito y muchos otros, pero pongamos ese en principio. Y ahí tiene que estar bancada, asamblea, alcaldía de Medellín, gobernación de Antioquia, empresarios. Pero no solo eso, ojo con esto, importantísimo. Antioquia tiene que estar unida, pero también tiene que unir a otros de Colombia en torno a eso, porque ahí tenemos que ser coherentes, porque así es. Esto no es de Antioquia, esto es del eje cafetero. Yo salgo de aquí para conversación, salgo inmediatamente al aeropuerto para ir a el eje cafetero. Voy a visitar los 3 gobernadores para hablar sobre esta situación y otras situaciones que nos competen, que nos afectan, porque estas vías, muy especialmente las 2 que he mencionado, Pacífico y Mar, son absolutamente trascendentales para el eje cafetero, porque le digo a los antioqueños y a los hermanos de Risaralda, de Quindío, de Caldas, que son sangre de nuestra sangre, que para dónde sale una tractomula con café para ir al Caribe. Y mire la belleza, sale del eje cafetero y se viene por Pacífico 1 y por Pacífico 3, Pacífico 2, y de ahí coge Bolombolo hasta Santa Fe de Antioquia, y de ahí coge el túnel Guillermo Gaviria y llega al Caribe, a los puertos de Urabá. Y eso vale menos de la mitad de lo que hoy significa ir al Caribe al norte. Eso es un ahorro de miles y miles y miles de millones que se traduce en competitividad, que se traduce en menos precios, tanto en exportación como en importación. Entonces, es trascendental para el eje cafetero, pero lo mismo podríamos decir de una carga que va hacia el Caribe del Valle del Cauca o de Cauca, es decir, de todo el centro y suroccidente de Colombia. Entonces, por eso voy en esa gestión, Claro. porque esto es de Colombia, no solo de Antioquia. Gobernador, tiene un momentico adicional. Es que hay 2 temas adicionales que le queremos consultar, pero debemos hacer ya una pausa. Está el tema de la reducción de homicidios en Antioquia con el reto que conlleva para una subregión, pero además el asunto del metro de Medellín. ¿Tiene un momento y nos espera un momentico o tiene que salir ya para el aeropuerto? No, pues ¿cómo va a desperdiciar unos minutos en consejo de redacción? Eso me gusta. 7 de la mañana, 8 minutos. Retomamos en esta segunda hora de consejo de redacción. Vamos a seguir esta conversación con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Felipe lo mencionó antes de ir a la pausa. Hay que revisar cómo está el tema de seguridad, de homicidios, pero hay asuntos positivos, gobernador. La reducción en la tasa de homicidios, que era una de esas metas claras en el plan de desarrollo de Antioquia. Sí, Paula. Todos nuestros gobiernos, yo lo he insistido, lo voy a seguir insistiendo porque esa es la marca. Han sido gobiernos que han tenido como primera prioridad. Y alguien me dice, hombre, no diga primera prioridad, que eso es como una repetición, no es para enfatizar. La defensa, la protección, el cuidado y la honra de la vida. La vida, la columna vertebral. Por eso nuestro gobierno en el año 2004-2007 fue a Antioquia Nueva, un hogar para la vida. Ese fue el plan de desarrollo. En Medellín, 2012-2015, Medellín, todos por la vida. Y ahora, en Antioquia 2020-2023, unidos por la vida. Siempre la vida, columna vertebral en los planes de desarrollo de los gobiernos. Por eso, ojo, sin desconocer todos los retos, sin desconocer las enormes dificultades y los retos en seguridad, en convivencia que tiene Antioquia y el país, que yo he insistido sobre ellos, la amenaza que representan los grupos al margen de la ley, el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, las distintas bandas en las ciudades, fundamentalmente en las áreas urbanas. Sin desconocer eso, Antioquia está logrando un hito histórico. Y es este año 2023, por primera vez en 50 años, la tasa de homicidios del departamento de Antioquia es más baja que la tasa nacional. Eso claramente está indicando que aquí,
en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias de todo el país, nosotros estamos avanzando más en ese propósito de la defensa y el cuidado de la vida. Llevamos a la fecha 201 homicidios menos al corte del día de hoy versus el corte de la misma fecha del año anterior. Y eso además nos coloca, además de que es la primera vez que cruzamos la tasa de homicidio nacional, es la tasa de homicidios más baja de Antioquia en los últimos 50 años. Y adicionalmente, todo en esa misma dirección, es la tasa de homicidios de mujeres más baja en los últimos 50 años. Entonces no cabe la menor duda de que en la defensa, la protección y el cuidado de la vida estamos avanzando. Y vuelvo siempre a decirle a los antioqueños y antioqueñas, ojo, que no se me malinterprete, no, pues entonces el gobernador, que estamos en Suiza o estamos en Dinamarca, una seguridad completa, no, falta mucho. El reto es enorme. Y el otro concepto es una sola vida que se pierda en forma violenta para el gobierno debe ser inaceptable, insoportable, digo yo, y lo debería ser para la sociedad. Esa es la sociedad que queremos, no solo en Antioquia y en Colombia, sino a nivel global hacia el futuro. Entonces, avanzamos y los avances no son sustentados subjetivamente en algo que diga el gobernador, sino objetivamente, con cifras irrefutables. 50 años la tasa más baja de homicidios de mujeres, 50 años la tasa de homicidios total más baja en Antioquia, y por primera vez en 50 años pasamos la tasa nacional, y la tasa de Antioquia es más baja que la tasa nacional. Gobernador, yo le hago una pregunta, yo sé que es política, pero con todo eso usted me la contesta. Hay elecciones el domingo. ¿Usted queda tranquilo con cualquier gobernador que se elija o con cualquier persona que se elija este domingo? A ver, hombre, mire, yo creo que la estructura legal colombiana tiene muchos vacíos, tiene muchos errores. Toda la vida he pensado que uno de esos errores es el hecho de que se le impide a los servidores públicos expresar sus pensamientos, sus decisiones políticas. Eso sucede en muy poquitas partes del mundo. En el mundo en general, en las democracias, la gente que está en los cargos públicos conserva la libertad que tienen todos los ciudadanos de opinar, y así debería ser. Y así es en la mayoría de las democracias. Yo creo que ese es un error de nuestra estructura jurídica, legal, normativa, pero así es, y yo por eso soy respetuoso de la ley y de la Constitución. Entonces, me queda muy difícil hacerle cualquier comentario porque estaría rompiendo eso. Cuando se cambie, como creo que se debe cambiar la ley, se debe cambiar la normatividad, podremos expresarnos. Yo he dicho, por ejemplo, que otro gran error que hay en el contexto de nuestra normativa electoral es la financiación. La financiación, que en Colombia es un híbrido, sí, un híbrido que queda totalmente deformado, porque no es ni pública ni privada, pero es pública y es privada. Y entonces tiene lo peor de los dos mundos. No, la financiación debía ser 100% pública para evitar lo que vemos, que es un incumplimiento total de la normativa. Los ciudadanos lo ven y eso es gravísimo. Vallas por todos lados, cuando se dice que solo se deben tener 2 vallas, y así ese tipo de cosas. Entonces, creo que no le puedo pisar ese terreno, no le puedo pisar esa cáscara de bananito, porque estaría siendo de alguna manera incoherente con lo que he pensado toda la vida, de tratar de ser lo más cumplidor y mandar con eso el mensaje a los antioqueños en todos los frentes de cumplir con la normatividad, aun cuando uno no esté de acuerdo con ella.
Y entendemos perfectamente, señor Sí, gobernador. señor. Un asunto final, porque usted ya nos contó que va para el eje cafetero a hablar con los 3 gobernadores del territorio. Asuntos importantes como la conclusión de las vías 4G y los recursos necesarios para terminar esas vías. Un tema que algunos pensarán no es resorte del gobernador de Antioquia y están muy equivocados si lo piensan así, pues porque Medellín y el Valle de la Aburrá representan la región central del departamento y tiene que ver con el metro de Medellín y el asunto de la gratuidad para el domingo y un debate que dimos intensamente esta semana, incluso con los Así es. televidentes, a quienes consultamos si estaban o no de acuerdo con la gratuidad. Entonces tuvimos muchos puntos de vista, que sí, para facilitar el proceso democrático, otros decían que no es necesario porque se supone que uno debe votar cerca de su lugar de residencia. ¿Usted qué visión tiene de ese asunto, de los recursos que implica 1.500 millones de pesos y de que ese servicio, como ya se anunció y se confirmó, estará disponible gratuitamente desde el inicio de la operación y hasta las 5 de la tarde? ¿Usted qué piensa de eso, gobernador? A ver, en primer lugar, yo sí creo que la gratuidad del día de elecciones debe hacerse. Yo creo que además de que facilita, estimula esa fiesta de democracia en un territorio con 4 millones de habitantes, creo que también se ha vuelto una tradición. Y entonces ya son, como todas las tradiciones, algo que faltaría, algo que quedaría como retrocediendo. En segundo lugar, pues lo que yo recuerdo históricamente es que en el pasado eso lo han pagado fundamentalmente la alcaldía de Medellín y el metro. Pero en la última junta que tuvimos quedó claro que el metro no lo puede pagar por una reglamentación o por una recomendación del Ministerio de Transporte. Por eso, en la misma junta se quedó de oficiar. Usted preside la junta, obviamente. Claro, en esa junta se quedó de oficiar al área metropolitana para que el área metropolitana asumiera el costo de esa gratuidad, dado que la alcaldía de Medellín decía que no tenía los recursos, porque era lo que había sido tradicional en el pasado. Y de hecho, en la última gratuidad, lo asumió la alcaldía de Medellín, con un detallito que hay que decirlo porque es la verdad, aunque a veces la verdad duele, no lo han pagado. Entonces, se ofició al área metropolitana, pero con un resultado que, para resumir, me parece a mí bastante contradictorio. Y es que la aprobación que ayer hizo el área metropolitana, según la información que he recibido, es que sí van a pagar la gratuidad, pero resulta que la van a pagar con una sobretasa a el usuario del metro de 30 pesos. Entonces eso es, para mí, honradamente, con todo el respeto, pero con toda la franqueza, pues una equivocación. Porque sí la pago, pero le pongo al ciudadano a pagarla. No me parece. Me parece que es una equivocación, me parece que no es lo que se había hablado en la Junta del Metro. Y yo, pues hombre, quiero aprovechar para enviarle el mensaje a la Junta del área metropolitana. Hombre, busquemos un mecanismo para que realmente el ciudadano no pague la gratuidad, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces no es gratuidad si el usuario paga. Y yo, por ejemplo, aquí, de sopetón así, yo ofrezco que la gobernación de Antioquia paga la mitad, que la otra mitad la pague el área metropolitana, Eso es pero una no novedad. que la paguen los ciudadanos, porque si no, si es así, no les digamos que es gratuidad, digámosle que es un traslado del costo que se va a diluir en varios meses en los que se va a pagar 30 pesos, pero no le digamos que es gratuidad porque no lo es. Sí, porque si lo va a cobrar no es gratis. Sí. Exacto. Entonces yo ofrezco que yo pago como gobernación de Antioquia Hay noticia. Esa la es. mitad Esa es. de ese día de gratuidad. ¿Cuánto Y es la que- mitad? Eso se Esos son calculaba en 1.500 millones. 1.500 millones, 750 millones pesos. Pone la que gobernación. asume la gobernación Hombre, de Antioquia, qué porque bien. es la gobernación de los 4 millones de habitantes del Valle de Aburrá. La gobernación de Antioquia es gobernación en los 125 municipios, entonces pues asumimos esa gratuidad para beneficio de la democracia y para un mensaje mucho más directo y contundente a los ciudadanos.
Ojalá que la Junta del área metropolitana considere esa opción que yo creo que es generosa y equilibrada. Pues, gobernador, le agradecemos mucho. Atención que hay noticia en el Consejo de Redacción. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, acaba de anunciar que la gobernación está dispuesta y es el ofrecimiento que le hace a la Junta Metropolitana, es decir, a la Junta de los alcaldes que integran el área metropolitana del Valle del Aburrá, aportar el 50% del valor para que efectivamente haya gratuidad este domingo en la prestación del servicio del Metro de Medellín y que eso aporte y sirva para llevar a los electores hasta las urnas. Ese 50% se corresponde con una inversión, con un aporte de la gobernación de 750 millones de pesos bajo el presupuesto de lo que se ha dicho esta semana, que esa gratuidad costaría 1.500 millones de pesos. Gobernador, muchas gracias y suerte en el vuelo y éxitos en la gestión con los demás gobernadores de cara a resolver este tema de las vías 4G y otros asuntos de interés para el occidente y centro-occidente del país. Muy bien, Felipe, a usted, a toda la gente de Consejo de Redacción, un gran abrazo, siempre es un placer y un gusto estar con ustedes aquí. ¿Le gustó el cafecito? Oh, muy bien, vea. Y el buñuelo, voy a seguir. y el buñuelito, ¿vea? El pan de queso, él comió bueno, pan de Pero queso. vea, voy a llover sobre mojado. Señor. Diga. Y aquí sí que vale el término, porque miren, dos aspectos. Primero, hagamos de este domingo esa gran fiesta de la democracia. Sí, señor. Y los primeros y los fundamentales para eso son los ciudadanos. La fiesta de la democracia no es del gobernador, no es de los alcaldes, la fiesta de la democracia es del ciudadano. El poder del voto es la columna vertebral del sistema que, como decía Winston Churchill, tiene defectos, pero es el mejor frente a cualquier otro sistema de gobierno. Y como decía, llover sobre mojado, eso es llover sobre mojado porque lo diré, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. La fiesta de la democracia, el día de elecciones, y eso es una fiesta en la medida en que sea masiva. Una fiesta no es 2 o 3, una fiesta son miles, cientos de miles, es una fiesta más grande, la fiesta más grande de Antioquia y de Colombia. Una fiesta en paz y una fiesta en libertad. No dejemos que nos coarten la libertad del voto, que otra vez es la columna de la democracia. Pero decía que por partida doble, ¿por qué? Porque estamos teniendo una temporada de lluvias que era supuestamente menos predecible. Se hablaba de que íbamos a estar con un niño muy intenso todo este segundo semestre y el primer semestre del próximo año. Y eso al parecer no viene, a lo mejor ya pasó y no fue. En todo caso, posiblemente vamos a tener lluvias el sábado y el domingo. Por eso, a votar temprano. Ese es un llamado que siempre se hace, pero vale volver a hacerlo y mucho más en circunstancias cambiantes del clima. Así que un abrazo a todos los antioqueños y antioqueñas, que este fin de semana sea muy positivo y que Colombia y Antioquia voten libremente, copiosamente y en paz. Gobernador, un asunto final, el otro 50%, ¿quién lo debería poner? ¿Alcaldía de Medellín o los municipios del Valle de la Aburrá? Bueno, ya usted esa ñapita pues ahí para... ¿Se Juan Carlizó usted o qué? Ese verbo está bueno. Está buena esa pregunta. Sí, porque si usted hace un CASE y propone un CASE del 50%, entonces para que realmente se cumpla la gratuidad, ¿quién va a responder por Y lo además restante? el gobernador me dijo en la pausa que él sí lo paga, es decir, que él lo pone y lo paga este año, que no lo deja el otro gobernador, ese es el compromiso también. Sí, bueno, vea, francamente, porque hay que hablarle a la gente con la mayor claridad. El ideal sería que lo pagara la alcaldía de Medellín, todo. Pero ya dijeron que iban a pagar el otro y no lo han pagado. Entonces, nosotros podemos pagar la mitad y lo ideal sería que la alcaldía de Medellín pagara la otra mitad. Pero si no es así, que la pague el área metropolitana, pero no trasladándoselo a la gente. Exacto. Vale. Porque si no, no. Ahí están las alternativas. Bueno, Y la noticia es que lo pague este año, que él no lo va a quedar debiendo, que lo va a pagar, ese es el otro compromiso, ¿cierto? Que el gobernador tampoco quería, eso fue que le gustó el café. Eso fue. Café de origen. ¿Este es el de Betulia, el de Caicedo o el de Hispania? ¿Este es el cuál? de Hispania. El de Hispania. Sí, señor. Ah, muy rico. Y el está. buñuelo es el de la esquina. Señor gobernador, gracias por acompañarnos.